Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo fraternalmente en este día en el cual nos juntamos para vivir la experiencia de aprender y compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8, el verso número 34. La escritura dice: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. La pregunta es, ¿por qué la gente de esa ciudad le rogó a Jesús que se fuera? ¿Qué hizo Jesús para merecer algo así? ¿Por qué? Él sanó a un hombre feroz en condición realmente lamentable. Había un hombre poseído de demonios que vivía en las colinas, en el cementerio. Entre este hombre corría por ahí gritando, cortándose, y la Biblia nos lo describe con algunas características bien particulares. Jesús echó fuera de él a los demonios y la gente hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y dice la escritura en Lucas 8:35, tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, fuera de su tierra, lejos de sus fronteras. Marcos capítulo 5, versos 17. Le pidieron a Jesús que se alejara, que se fuera. El hombre mismo quería estar con Jesús. La Biblia dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero la gente de la ciudad tenía una mente diferente. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le pidieron a Jesús que se fuera después de haber hecho algo tan bueno, tan grandioso? Jesús había entrado, o mejor, se había acercado a sus vidas cerca del hombre feroz. Había una gran manada de cerdos, miles de ellos. Ahora, quiero que note, el cerdo estaba prohibido para el pueblo judío según la ley. El cerdo era un animal inmundo para ser comido. Nunca. Eso es interesante porque no deberían haber tenido cerdos. Era considerado como pecado en su ley. Y Jesús echó los demonios de aquel hombre en los cerdos. Los demonios en los cerdos corrieron hacia un despeñadero, cayeron en el agua y por consiguiente se ahogaron. Así que aquella gente perdió sus cerdos. No tendrían chancho para comer. Perdieron el dinero que podían haber obtenido vendiendo esos cerdos. ¡Qué terrible! Jesús se había acercado a sus vidas. ¡Wow! Curó a un hombre se deshizo de su pecado, de su contaminación, los cerdos. Sin embargo, ellos no querían que Jesús interviniera en sus vidas. No querían que Jesús actuara en ellos. Estaban conformes con todo el escándalo y el estilo de vida que se vivía con el endemoniado. Estaban conformes con la contaminación que le referían esos cerdos en su estilo de vivir. Estaban tan tranquilos y conformes que se alertaron cuando Jesús apareció y le pidieron que se fuera. Y note, por favor, que Jesús así lo hizo. No era solo que perdieron su dinero por los cerdos. Nunca habían visto a un hombre poseído por un demonio ser sanado antes. Ellos lo vieron sentado, vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Aquí había algo que no podían entender. Estaba fuera de su alcance, fuera de su experiencia, fuera de
de su capacidad, no pudieron soportarlo, así que tenían miedo. Más que nada querían seguir con sus vidas, querían que nada alterara su cotidianidad, preferían tener al hombre poseído por un demonio salvaje, feroz, atormentado y atormentador, antes de perder sus cerdos, antes de deshacerse de su pecado. Si Jesús se hubiese quedado, podrían perder aún más. Y él podría haber hecho otra cosa que los molestara. No querían que nada de eso sucediera. No querían nada que no pudiesen entender. No querían nada que no pudieran manejar o nada que estuviera fuera de su control. Reaccionaron con temor, con horror. Así que le pidieron a Jesús que se fuera. Vete, Jesús, no te queremos aquí. Ellos rechazaron al Hijo de Dios. Recuerde, por favor, como dice el libro de Isaías, como que escondimos de él nuestro rostro. Isaías 53:3. Esta es la temporada de Pascua. Quisiera que en este mensaje hacerte una pregunta. ¿Confiarás en Jesús o continuarás con tu vida? Esa pregunta fue especialmente importante durante la primera temporada de Pascua, los días culminantes de la crucifixión de Jesús. Entonces la gente se enfrentó al Hijo de Dios mismo y tomó sus decisiones. Hoy hablaré sobre algunos de ellos y luego les diré algunas palabras. En primer lugar, las personas en el primer tiempo de Pascua que rechazaron a Jesús y continuaron con sus vidas. Jesús conoció a tales personas a través de su ministerio. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Algunos rechazaron a Jesús por pequeñas razones. Jesús dijo a un hombre, sígueme, pero el hombre dijo, no, Señor, déjame, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Lucas 19:59. Lucas 9:59. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Sígueme ahora. Y la verdad, no hay registro de que él alguna vez haya confiado en Jesús. Otro hombre se acercó a seguir a Jesús y le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame ir primero y despedirme de mi familia. Jesús le respondió, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sígueme ahora. Y la verdad, no hay registro de que alguna vez este hombre haya confiado en Jesús. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Tenía Jesús el derecho de entrar en sus vidas? ¿No debería este primer hombre volver al funeral de su padre? ¿No debería el segundo hombre volver a despedirse de su familia? Eso suena bien. Pero Jesús es más importante. Ya ves, Jesús no era un hombre ordinario, no era simplemente un rabino, un maestro, era el Hijo de Dios, Dios mismo en carne humana. Cuando Jesús vino, Dios mismo vino. Cuando Jesús habló, Dios mismo habló. Cuando la gente hablaba con Jesús, hablaban con el Dios Todopoderoso. Debido a que Él es Dios, el llamado de Jesús es más alto que todas las actividades y prioridades que pueden tener la vida. Su llamado no es para más tarde, no es para después o para dejar aplazado mientras atiendes algunas otras cosas. Su llamado es para hoy, es para aquí, es ahora. Con la autoridad de Dios mismo, porque así es Él. Las cosas de la vida no son
para nada comparadas con el mismo Jesús. Como Dios en carne, Jesús anula todo lo demás, está por encima de cualquier otra cosa en la vida. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Las relaciones familiares obviamente son buenas y necesarias, pero Jesús sin duda es más importante. Está por encima de tu agenda, tus amigos, de todo, porque Él es el Señor. Él es Dios. Alguien dice, bueno, ¿espera Jesús que lo deje todo y lo siga? Déjame decirte algo. Sí, ese es el punto. Cuando Jesús entra en tu vida, Dios mismo entra en tu vida. Él es más importante que cualquier otra cosa. Esos dos hombres no confiaron en Jesús, continuaron con sus vidas y seguro perdieron sus almas. En Jerusalén, la semana en que Jesús fue crucificado, la gente común siguió con sus vidas. No querían que nadie, ni siquiera que el mismo Jesús interviniera o cambiara eso. Como en los días de Noé, la gente estaba tan ocupada en sus cosas, dice la Escritura, comiendo y bebiendo, casándose o dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Aun cuando el Hijo del Hombre predicó entre ellos, fue arrestado, crucificado y lo sepultaron. Simplemente continuaron con sus vidas. Los líderes religiosos continuaron con sus vidas. Jerusalén fue la capital de la religión judía. Había gente estrictamente observadora de las tradiciones. Los fariseos continuaron con sus rituales. La gente siguió con su vida. Había profesores religiosos, maestros, rabinos. Continuaron estudiando y enseñando. Si Jesús hubiera venido como un maestro, ellos quizás hubieran estado bien con él. Habían sacerdotes en el templo, con el sumo sacerdote Caifás en la cima, pero continuaron con su vida, continuaron con sus oraciones, sus rituales, sus sacrificios, todos siguieron con sus vidas, no dejaron que el Dios hombre, el Mesías, Jesús, interviniera, porque podía cambiar algo. A estos líderes les iba bien en la vida y tenían su agenda programada, tenían un buen lugar en las cosas tal y como eran. Tenían capacidad monetaria, tenían vidas cómodas y no querían que nadie pudiese molestarlos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, debían haber estado felices. Claro que sí. Debían haber creído en Jesús entonces. ¿Quién hace una señal como esa? ¿Quién sino Jesús podía resucitar muertos? Pero en cambio, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:47, temían que todos finalmente confiaran en Jesús. No importa que esto fuera honestamente algo grandioso y bueno, perturbaría las cosas, interferiría con sus vidas. Los romanos enviarían su ejército y reprimirían a Israel. Los líderes perderían sus lugares, su posición, su empleo, su reconocimiento, su poder. No podían haber seguido con sus vidas. Entonces el sumo sacerdote Caifás dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Juan 11:49. El sumo sacerdote decía que se debía matar a Jesús para sacarlo del camino y dejar las cosas como estaban. Entonces todos podrían continuar con su vida. El gobernador romano Poncio Pilato quiso continuar con su vida. Su misión como gobernador era peligrosa, era un puesto arriesgado.
Roma gobernó allí solo por la fuerza de su ejército. Los judíos no querían a los romanos allí. En cualquier momento podía levantarse una revuelta. Pilato gobernó con puño de hierro. Cuando la gente causaba problemas o reunía seguidores, los aplastaba antes de que las cosas se salieran de control. Y el emperador romano miraba a Pilato. Si los judíos se rebelaban, el emperador lo culparía. Pilato perdería su trabajo y posiblemente también su cabeza. Aún sin una guerra, Pilato podía perder la cabeza de todos modos. Los líderes judíos tenían amigos poderosos en Roma. Si se quejaban de Pilato, el gobernador perdería su trabajo y también su cabeza. Era una situación difícil. Pilato solo quería servir su tiempo, hacer su trabajo y retirarse en un buen uso de su retiro. Quizás quería dedicarse a algo más. Quería solo seguir con su vida. Su trabajo era más importante para él que cualquier otra cosa. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? No estaba interesado en la verdad espiritual, le importaba su lugar en la tierra, nada más. Pilato sabía que Jesús era inocente. Dijo a los sacerdotes y a los oficiales, ningún delito hallo en él. Pero ellos dijeron, si sueltas a este no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. No tenemos más rey que César. Eso era lo que la gente llama un juego de poder. Pilato, si crucificas a Jesús, nos quejaremos ante César y tú vas a terminar arruinado. Pilato decidió continuar con su vida y ordenó que el inocente Jesús fuera crucificado. ¿Qué debería haber hecho Pilato? Bueno, difícil responder, pero déjeme decirle algo. Él podía haber dicho, Jesús es inocente, lo libero. No me importa lo que digas de mí, simplemente lo hago, tengo el poder, tengo la autoridad para hacerlo y además creo que es inocente. Pero eso interferiría con su vida, eso alteraría sus planes, eso arruinaría su agenda. Podía haber causado un alboroto en ese momento y seguramente se habrían quejado ante el emperador y Pilato tendría que haber entregado cuentas. Quizás Pilato hubiese sido removido, posiblemente ejecutado. Eso fue difícil para Pilato, pero sería lo correcto. Pilato debía haber valorado a Jesús y la verdad de su inocencia por encima de los gritos de la muchedumbre embravecida, pero él no lo hizo, eligió seguir con su vida y dejar las cosas lo más quietas posibles. Él eligió seguir su camino y perdió su alma. Permítame decirle algo más. O mejor, permítame preguntarle hoy. ¿Rechazarás a Jesús y continuarás con tu vida? El llamado de Jesús dice ahora. Jesús se apareció a Saulo de Tarso y le dijo, yo soy Jesús. Hechos 9:5. No había ventana de tiempo, no hubo negociación. Saulo no hizo excusas. Escuchó a Jesús y se convirtió en el apóstol Pablo. En el día de Pentecostés, Pedro predicó, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40 y 3,000 personas confiaron en Jesús ese día. Jesús dijo al joven rico, ven y sígueme. Mateo 19:21, sígueme ahora. Ese joven se alejó y siguió con su vida. Jesús viene como Salvador, como Señor y como Dios, porque así es Él. Su llamada anula todo lo demás. O escuchas la llamada de Dios o te alejas de Él. O escuchas esa llamada o envías lejos a Jesús. Como dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y
Isaías 53:3. Posponer la confianza en Jesús, inventar una excusa o negociar un trato con Jesús es rechazarlo. No hay término medio. Jesús exige tu confianza, sométete a Él, Él es el Señor, Él es Dios. Confía en Jesús porque este Jesús es el verdadero Salvador. No hay ningún otro. Cuando el apóstol Tomás se convirtió, no le preguntó a Jesús, ¿qué pasa con esto? ¿Puedo esperar un rato? O no. Él simplemente dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Ahora, déjeme insistir, por favor, hoy. ¿Confiarás en Jesús? ¿O lo enviarás lejos de ti y de tu vida? Aprovecha este tiempo de Pascua para acercarte a Jesús. No hay otro camino. Déjame volver a insistir con la pregunta. ¿Confiarás en Jesús? ¿O continuarás con tu vida? Algunas personas rechazan a Jesús por pequeñas razones, como los dos hombres de los que te hablé. Y quizás tú dices, tengo algo más que hacer, tengo otro plan, no puedo cambiar mi horario, ya toda esta crisis me ha sacado y necesito rehabilitar mi agenda, volver a hacer mis planteamientos y seguir con el rumbo de mi vida. Si usted pregunta, ¿realmente quieres que cambie mi vida y que confíe en Jesús? Déjame responderte sí. Exactamente eso es lo que te desafío a hacer hoy. No lo ablandaré, no lo haré cómodo para ti. Es la verdad. Jesús es Dios, el Hijo. Él viene a ti como Dios, como el Señor. La gente lo llama el Señor sin entender lo que eso significa. Cuando Jesús viene, Él viene como Salvador para perdonar tus pecados, pero también es el Señor y su llamado está por encima de todo lo demás en tu vida. Él te llama y te llama a ti y te llama ahora. Acércate a Él. Mi amigo, hay una esperanza para tu vida hoy. Si sigues alejado de Jesús y si sigues alejando a Jesús, como en la historia que leímos al comienzo, como en el verso de la Biblia, Él te concederá tu deseo, se irá. Y quizás puede llegar a ser tarde para cuando te decidas. Pero si confías en Jesús, Él será tu Salvador y tu Señor. Él perdonará tu pecado. Él te dará una nueva vida. No sigas rechazándolo. Debes servirle y sufrir por Él si es necesario. Ah, mi amigo, algunos de ustedes dicen, me gustaría confiar en Jesús, pero quiero esperar, quiero mirar a ver qué pasa, o soy demasiado joven, o quizás he visto esto y lo otro, quiero mirar a ver qué pasa después de esta crisis, después de la pandemia, después, así que voy a esperar. Veré acerca de confiar en Jesús más adelante. Primero organizo mis asuntos, organizo mis negocios, organizo mi vida. ¿Sabe? Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Confía en mí, confía ahora. No importa lo que otra persona hace. No importa lo que hizo alguien más. No importa cuál sea tu situación. Escucha a Jesús aquí, hoy, ahora. Jesús es el Señor. Él es Dios hombre, Él es el Dios Hijo, Él anula todo lo demás. Cuando Él llama, sus palabras son preventivas, anulan todas las demás palabras y planes, horarios y agendas. Jesús dice, confía en mí ahora, no después de que todo en tu vida esté resuelto, sino ahora. Cuando has confiado en Él, Él dice, sígueme ahora, no después, sino ahora, quien quiera que seas, en cualquier situación en la que te encuentres, Jesús te llama ahora. ¿Le escuchas?
Jesús murió en la cruz para pagar por tu pecado. Él derramó su sangre para lavar tu pecado. Él resucitó de entre los muertos para darte vida. Era todo para ti. ¿Qué vas a hacer con Él ahora? ¿Lo enviarás lejos de tu vida o confiarás en Él? Nos gustaría saber si este mensaje ha sido de bendición para su vida y queremos con todo el corazón ayudarle a caminar con Dios. Si tiene un motivo de oración o si desea hablar al respecto con nosotros, si quiere recibir una meditación diaria de la Biblia, por favor, comunícate al contacto que dejamos en la descripción del video. Amigos, hemos llegado al final de esta transmisión y anhelamos con todo el corazón que este mensaje le inspire a conocer al Cristo de